¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Bueno, pues lo prometido es deuda y vamos a hablar nuevamente de la película Roma. Y ahora la única persona que nos faltó fue Ana Lucía Altamirando, que anda en el viejo continente visitando a su familia. Pero aquí está con nosotros Sergio Raúl López, ¿cómo estás? Muy bien, ya 5 veces viste la película en cines y unas cositas más Por eso no hay boletos. en redes. ¿Eh? Esa gente anda ya como vean tú. las cosas. Vamos, a mí me invitaron a todas. ¿Eh? Gerardo Gil. Encantado, ¿qué puedo decir? Muy contento de estar aquí en La Marquesina para platicar de una película pues muy importante, una película que creo que va a dejar huella en muchos sentidos, más allá del análisis que se le pueda dar. ¿Y qué puedo decir además de los compañeros que están aquí Anaí, hoy te en La quedaste Marquesina? la vez pasada con muchas ganas de decir cosas sobre la película. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy contenta de que estemos reunidos otra vez para seguir hablando de Roma y pues a ver qué más sale, ¿no? Las chelitas después. Un montón. Y las Jesús. películas Sí, mexicanas sobre- digo, no, sobre todo porque ya estamos cerrando el año y qué mejor manera que hacerlo hablando de cine y además hablando de buen cine mexicano, como es el caso de la película de Roma, que en eso no hay discusión, ¿no? Pues no hay discusión, ¿no? Esta película de Roma iba a tener su estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Por diferentes razones sacaron la película, razones comerciales básicamente. Después la llevaron justamente al Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro. Y en nuestro país se presentó por primera ocasión en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde tuvimos oportunidad de platicar con todo el elenco de esta película y así lo vivimos. Vamos a ver cómo estuvo. Roma se ha convertido en el proyecto más personal de Alfonso Cuarón. El laureado director mexicano escarba en su memoria para contarnos parte de su infancia a través de la historia de dos mujeres que ama profundamente, su madre y su nana Libo, que en la película llevan el nombre de Sofía y Cleo. O sea, la memoria es mentirosa, pero de alguna manera es lo único que tengo que me regresa al pasado, ¿sabes? Para entender mi pasado y por ende mi presente. El trabajo, además de memoria, fue tratar de escarbar las capas narrativas que están ocultando la verdad. Estas dos mujeres, de estratos sociales completamente diferentes, se ven hermanadas por la violencia, la maternidad, el abandono y la soledad. Sí, y también es una forma de machismo el pensar que los hijos le corresponden solo a las mamás. En esta película, tanto Sofía como Cleo, que es el personaje que hace Yalitza, que es el centro y el corazón de la película, se ven enfrentadas a una soledad en su maternidad, se ven abandonadas en su maternidad y en eso se conectan también, y creo que también eso está hablando. Cortina cerrada, una cortina que se está cerrando. La construcción del México de los años 70 es abrumadora, es nostalgia pura. Como si hubiesen viajado en el tiempo para filmar la película, el nivel de detalles es casi obsesivo. En un par de escenas, Alfonso Cuarón y el director de diseño de producción, Eugenio Caballero, condensaron lo más representativo de esa época. Ventajas pocas. Evidentemente Insurgentes ya no está como está. Construimos un set muy grande en un terreno en Vallejo, donde recreamos dos cuadras de Insurgentes y 2 cuadras de Baja California, con todos sus íconos y toda su riqueza que encontramos en esa investigación tan grande que hicimos, ¿no? Lo que sigue es la entrega de los premios Oscar, donde Roma se podría convertir en la primera película mexicana en obtener el premio al mejor largometraje de lengua extranjera. Feliz, porque es como un reconocimiento a México por todo, porque aquí en México también hay trabajo bueno. Bueno, pues ahí lo tienen. Roma ya empezó a cosechar nominaciones para la próxima temporada de premios. Están nominadas a los Goya, están nominadas a los Globos de Oro y está en la preselección, ¿no?, de los premios Oscar. Anaí. Y seguramente la vamos a ver como finalista
Incluso yo apostaría que sería la ganadora. No es mi favorita es Cold War, que seguramente también va a estar entre las finalistas, pero definitivamente la van a premiar por temas de agenda, por la calidad de la película, porque creo que es indudable que técnicamente es una joya. Y pues ya le toca también al cine mexicano tener ese premio de mejor película extranjera. Sí, yo creo que das en un punto importante, ¿no? Yo creo que si ponemos atención a las tendencias de los premios Oscar, lo que generalmente suele preponderar la academia, digamos, el mensaje que está dando la película, el voltear las miradas hacia un tipo de mujeres en específico, yo creo que todo esto conecta para que sea tal vez la película a la que vayan a premiar. Sabemos que en las últimas ceremonias la academia pues ha dado cierto protagonismo al cine de los mexicanos hecho en el extranjero. Tal vez lo que sería el siguiente paso es por fin reconocer una producción hecha en México por un mexicano de los que ha triunfado en el extranjero. Entonces a mí me parece que lo lógico, tomando en cuenta todas estas cosas, es que la película de Roma sí termine no solo siendo nominada, sino saliendo triunfadora. Aunque coincido con Anaid, definitivamente me parece que aunque es un portento fílmico lo que le entregó Alfonso Cuarón, la película de Cold War es prácticamente una obra maestra, ¿no? Entonces ahí está un poco... Esa es una polémica, porque casi todos los que han visto Cold War y han visto Roma se inclinan por Cold War, Sí. ¿no? Gerardo. Pues mira, son varias cosas. Yo creo que, sin lugar a dudas, Roma va a ser una protagonista empezando este año en los términos de premiación. ¿Cómo le puede ir comparada con otro tipo de películas? Yo creo que tiene dos ventajas Roma. La primera es la concesión narrativa, es decir, la hechura, la manufactura en los términos de edición y en los términos de montaje, que si bien es cierto que la película aborda el costumbrismo mexicano, algo que se puede entender desde luego en todo el mundo, su gran ventaja radica precisamente en la edición, en la narrativa, que es muy del estilo hollywoodense. Las crestas, la manera en cómo el filme llega a un clímax. Por otro lado, creo que este tema de Cold War, si nuestro criterio es el de la política, podría ser una ventaja, pero también por un lado hay que acordarnos que los 2 años anteriores en el premio Oscar ha estado precisamente este tema en el escenario y quizá ahora precisamente lo quieran enfriar un poco para darle oportunidad a otro tipo de agendas, si es que ese es el criterio. Pero me parece que la principal ventaja de Roma tiene que ver con la hechura, con la manufactura y con la narrativa, con el montaje, que es muy del estilo hollywoodense y en el que Alfonso Cuarón lo sabe hacer muy bien. Es decir, habla del costumbrismo mexicano, pero montado desde la edición y desde el montaje Griffith, hollywoodense. Pero estarás de acuerdo que Cold War es una película más equilibrada, ¿no? Yo creo que si hablamos, lo hemos comentado muchas veces, hay escenas que quizás le sobran a la película de Cuarón, que sabemos que resultan más anecdóticas que otra cosa. Hay veces que la película misma nos promete un par de finales que no terminan no siendo finales. Eso no sucede con Sí estoy de acuerdo, pero Cold War es quizás una película más equilibrada, ¿no? Sí estoy de acuerdo, pero te voy a decir... ¿Otra vez estás de acuerdo con Jesús? Relativamente. Estoy de acuerdo, pero al final del día, esto que tú planteas, que es verdad, es un criterio, me parece que no tan cercano a la gente. Y yo no estoy tan cercano a la y gente. yo estoy de acuerdo. Y la sí, por academia supuesto. parte mucho de esa química con la gente y con el público. Y bueno, Sergio Raúl, después de haber visto 5 veces ya esta película Más, y no unos quedarte pedacitos dormido en Netflix, ninguna. No, ni siquiera en Morelia, que estábamos desveladísimos. Y fue 11:30 de la Sí, noche. la fue 11:30. película. Sí. Yo me quedé pensando mucho conforme vas viendo la película, vas encontrándole como más elementos en los cuales te hace ruido, ¿no? Yo lo que he pensado mucho últimamente es en la memoria selectiva de la niñez de Cuarón. Nadie se recuerda todo lo que vivió, y mucho menos de niño. Conforme más chiquito eres, menos te acuerdas. Y yo lo que pienso es que si tú comparas la memoria de Cuarón con lo que vemos en pantalla, evidentemente odia al padre, odia al hombre que embarazó a Libo, ¿no? A su nana. A su mamá la recuerda muy neurótica, a los hermanos los recuerda muy ruidosos, pero es decir, no desarrolla personajes. A la abuela es una señora que solamente se dedica a darle gansitos congelados, a llevarlos al cine y a llevarlos a la escuela y recogerlos. Es decir, no son personas,
son personajes y más allá de eso, son criaturas que se mueven en la película. Eso es una de las cosas que me han intrigado mucho, porque si vemos el diseño sonoro, los pajaritos, los camotes, el hombre que vende miel de colmena, perdón, Miel de colmena. el de los camotes, el afilador de El de los cuchillos, gaznates. todo eso que El va, globero. todo eso que va recorriendo la película sonoramente y de repente también todos los paisajes, ¿no? Hasta el halconazo. Es un personaje más de estos planos. Ocurren las acciones, pero no hay humanidad atrás de ellos. Y eso es por la memoria selectiva de Cuarón, que es un niñito que sigue viendo todo como acontecimientos y no como cosas que hay que explicar. Pero La propia Cleo, que es la protagonista, Yalitza Aparicio, no tiene ni derecho al orgasmo en la escena en la que procrea o que queda embarazada. Eso me parece muy rudo. No tiene recuerdos ni de su pueblo natal, o sea, canta en mixteco, pero no sabemos ni siquiera cuál es su pueblo, el nombre de su pueblo, de dónde viene. Y eso a mí me parece que es un tema de discutir, la memoria selectiva. Pero es de la una niñez de aspiración Cuarón. a evocar, ¿no? Me parece que siempre apuesta solo por construir evocaciones más que por desarrollar personajes. Pero es un poco yo anticine, también- ¿no? Pero además yo tuviera que también veo un poquito, o sea, no es que, digamos, no esté de acuerdo con lo que planteas. ¿O estás de hecho, acuerdo no con estoy de acuerdo todos? con lo que Hoy planteas, estás pero de quiero ser acuerdo con amable. todos. Quiero ser Sensacional. amable. Políticamente No, correcto. fíjate que Milagros. yo creo que un Milagro poco, navideño. Sí, más que, otro milagro de más que- Cuarón. más que, digamos, si nos vamos un poco por la línea que planteas, no estoy tan seguro, digamos, que sea una memoria tal cual de la infancia de Cuarón. Es decir, la base... Un poco lo Do- veíamos hace rato en la nota, él mismo lo decía, ¿no? Yo le preguntaba exactamente que la memoria es tramposa y él Sí. acepta, ¿no? Entonces dice que en un primer momento está como sus recuerdos, luego los recuerdos que tiene con Livo, ¿no? Y luego, digamos, los recuerdos que le puede dar la historia, ¿no? Pero va más allá de eso desde mi punto de vista. O sea, sí es esto que él plantea, pero también un poco creo que hay una cuestión de estilo y de forma. Y me refiero exclusivamente a la parte cinematográfica y a la parte artística. O sea, al final del día, estamos hablando de un cineasta que tiene un origen determinado, un piso social, que no resulta muy diferente a quienes en algún momento, 40, 45 años antes, o quizá un poco más, hicieron la literatura de la onda. Es decir, al final retratar a esta clase media en De Perfil o en El Rey Criollo, que ahorita lo platicábamos en Maquillajo, de Parménides García Saldaña. Es decir, son estos personajes de determinada idiosincrasia que tienen determinada manera de hablar y un universo específico en el cual se desenvuelven. Entonces, sí es esta cuestión de la memoria, pero también hay una cuestión de forma y fondo de dónde él construye su obra. Yo citaba, no sé si fue aquí en el programa, también un poco lo que hacía Javier Velasco, es decir, de dónde parte el personaje que él recrea, que aparentemente es él, en este que ves y en La Edad de la Punzada. Al final es estética, al final es la construcción de una novela, al final es la construcción de una película. Y el problema de la película, y con lo que decía un poco Sergio después de verla varias veces, es que de pronto la historia queda muy chiquita, ¿no? Sí. Hay mucha cinematografía alrededor de la película, pero la película es muy chiquita. Y en ese sentido también toma muchísimo riesgo Alfonso Cuarón al hacer un montón de cosas. ¿Cómo lo viste, Nain? Pues como eso también estoy de acuerdo, nada, entonces estamos de acuerdo. ¿verdad? Pero yo no Ahorita estuve de estamos acuerdo. Pero, o sea, de que parte de los recuerdos, pero lo cierto es que creo que cualquier director o guionista, si bien puede partir ya sea de una obra literaria o de un recuerdo o de un momento histórico en específico, debe servirse de pues sí, de la cinematografía tal cual, de la narrativa que requiere una película para hacerla más efectiva hacia nosotros como espectadores, y creo que es ahí donde falla un tanto Cuarón, al estar tan apegado a sus memorias, a las memorias del Livo quizá. Entonces a veces es un poco complicado conectar con el personaje, o que, como dices, o al final la historia resulta un poco corta, ¿no? Que debo yo creo decir que ahí- las memorias es la zanahoria que va siguiendo. Que va siguiendo. Pero yo es lo muy- que agregaría nada más es que creo que en ese sentido lo hace muy bien, por eso en primera instancia causa ese efecto, porque logra hacernos creer que sus evocaciones, que este universo que es como más bien él lo recuerda, se disfraza como de una reproducción casi antropológica. Es que es te como- hace Sí, creer eso. sí, es que es como y ese si- es el efecto que te crea. Ahora, y pensando justamente en una película mexicana que tiene que ver con recuerdos, me viene a la mente Los insólitos peces gato, Por que es una ejemplo. película que realmente te lleva a otro lugar, ¿no? Que te hace realmente un poco ponerte en los zapatos de ese personaje que está ahí, que sufres con ellos, que ríes con ellos, que te vas
saliendo del cine te vas con ellos. Y en ese sentido creo que eso no lo logra la película Pero de es que Roma. es tan ¿no? universal Y como... Sí, sí, sí. Es que es tan universal como el cine de Frank Capra, que al final del día es el cine hollywoodense completamente, es la narrativa hollywoodense. Sí, pero eso es un melodrama totalmente redondo. Voy a Sí. construir un cuento, voy a No, construir digo, una historia yo no- que que la la gente vida crea que lo vivió, es otra que cosa. compre esas memorias. Eso es absolutamente capriano. Sí, digo, yo eso no, Pero ahí no te lo hablamos de reclamo, guiones pero mucho más más bien elaborados. estaba hablando de como espectador, la experiencia que te da una película como Los insólitos peces de gatos es completamente diferente, ¿no? Va más a lo sensorial, va más a lo humano, va más a un montón de otras cosas que sí hay en Roma, pero que no en esa Bueno, aquí intensidad. la dirección de arte es sensorial completamente. ¿eh? Bueno, ahorita vamos a Yo hablar también pensaría- justamente de la dirección de arte, pero antes vamos a ver justamente algo que nos decía Alfonso Cuarón en la conferencia de prensa que ofreció en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde hablaba no de estas diferentes facetas, ¿no?, en las que tuvo cabida, que fue productor, guionista, director, ¿no?, Fotógrafo. y fotógrafo. Justamente vamos a hablar de la fotografía y por qué decidió él aventarse este paquete. Yo empecé como fotógrafo en la escuela y después hice como fotógrafo en las horas marcadas y después me he echado palomazos como fotógrafo en películas de otros cuates y incluso en mis propias películas, en casi todas he terminado rodando yo algunos días por distintas circunstancias, en algunas veces hasta una semana. Pero nunca había tomado el paquete como director y fotógrafo de un largometraje. Ya estaba el blanco y negro y no la cuestioné. Fue de esas cosas que no cuestioné y continué hasta el final. Lo que sí fue que quedó claro que no podía ser un blanco y negro nostálgico. Tenía que ser un blanco y negro del presente viendo hacia el pasado. Bueno, pues ahí lo tienen. Sergio Raúl. Yo quisiera hablar un poco de este sentido del Edipo que desarrolló Cuarón en torno a su nana indígena mixteca, que por ahí ya me regañaron que no diga mixteco, porque eso es ofensivo. Bueno, yo no entiendo ya que es ofensivo en el uso ¿Y qué del no? léxico en este tiempo de corrección atroz, ¿no? Liboria Rodríguez, que así se llama la nana, apareció desde Solo con tu pareja. Es uno de los personajes Solo con tu pareja, y después apareció en Y tu mamá también, como la señora que le vende quesadillas a Gael, y luego aparece haciendo voces para Año Uña. Y ahora, bueno, no es el personaje, pero Yalitza la castearon y la eligieron para el papel, no porque actuara muy bien, porque nunca estudió actuación, sino porque se parece muchísimo. Entonces, por ahí tiene, yo digo que una obsesión, una fijación con alguna compra infantil, con alguna cosa de que recibió más amor a lo mejor de la sirvienta que de la propia madre, pero hay algo que desarrolló con el tiempo y que eso me explica más Roma que el hecho de querer recrear el México de los 70s. Eso me queda muy claro. A mí yo sigo pensando que en realidad eso solo es parte del efecto que él quería crear, de que tú pienses que estás viendo una reproducción histórica, cuando en realidad es una reproducción del México como él lo recuerda. Eso es lo que nosotros nos encontramos con Roma, pero que está tan elaborado, tan preciso, tan medido, que te hace creer eso, que tú piensas que realmente es una película histórica, pero en realidad es una completa evocación, por completo, ¿no? Y por el otro lado, la película se ha convertido en un fenómeno, una pequeña, yo le decía, una pequeña revolución cultural en el sentido de que ha llegado a un montón de lados de la manera más fortuita que nos pudimos haber ocurrido, porque en un principio se pretendía que pues, llegara, o que se esperaba que llegara a Cinemex y a Cinépolis. No sucedió, otra vez y otra vez por razones comerciales no llegó, ¿no? Y entonces empezó esta campaña emprendida justamente por Alfonso Cuarón de llevarla a los mayores lugares posibles, porque originalmente solo se iba a estrenar en la Cineteca y en 2 salas, en Cinemanía y en el Cine Tonalá, que eran los únicos lugares que tenían este sistema de sonido 7.1. Que pagó ¿no? Netflix. Que pagó Netflix, ¿no? Ana. Pues justo, ¿no? Creo que es una película trascendente que nos va a hacer pensar, creo, como consumidores del cine mexicano, para quizá exigir o abrir nuestra visión de qué otras alternativas tenemos para consumir nuestro cine, así como estamos tan aguerridos y tan ofendidos por el tuit de Cuarón de que solamente en 40 y tantas salas de México iba a estar. Debemos responder de la misma forma por otras producciones nacionales que son igual o sea, con una calidad también apreciable, ¿no?
Y bueno, pues no sé. Que fíjate que yo, en ese sentido, sí, hay varias cosas que creo que habría que puntualizar. La primera de ellas es que a mí me queda muy claro que que Netflix está presentando una película a la cual a Netflix le convendría que tuviera cierto reconocimiento si se presenta en distintos festivales. Por eso es que hubo tanto este afán de que a lo mejor trajera que se imagina, ¿no? Que trajera una palmita ahí, dijera película proyectada en el Festival de Cannes. Pero también creo que si tú aspiras a eso, pues respeta las reglas, porque mucho se peleó con Cannes, pero a mí me parece que Cannes también está en todo su derecho de decir, mis reglas son estas, la película se tiene que ver antes y después ellas aquí. O sea, ¿yo por qué tendría que cambiar mis reglas para que tú entres? Ahora es medio Sobre exagerado. todo, Sí, yo sí también es creo. exagerado, pero creo que sobre todo porque está detrás Netflix. Pero es Y que la ley detrás Netflix- francesa te pide 3 años. Sí, pero para creo su que estreno, ¿eh? pero creo que son reglas que están hechas para todos y que Netflix está detrás y lo quería por una cuestión comercial. Tampoco es que Netflix quiera por apoyar el cine mexicano. Sí. Lo quería obviamente porque Pues, era una digo, cuestión sí, comercial. Es una Entonces, yo parte creo como que- de negocio en el Exacto. sentido, pero Alfonso Cuarón está muy consciente de que él a veces hace productos que son obras de arte o que pueden ser obras de arte, pero que al mismo tiempo son productos comerciales. Sí, Gerardo. mira, yo lo que veo en la película es algo que hace muchísimos años no se veía dentro del cine mexicano y me refiero a décadas, ¿no? Más allá de este asunto de Netflix o de las exhibidoras que en algún momento determinado decidieron no proyectarla, porque esto le hubiera pasado a Roma o a cualquier otra película tarde o temprano, dado el momento que estamos viviendo. A mí lo que realmente me parece importante, la lección que nos deja Roma, tiene que ver con el hecho de cómo esta película empezó, quizá al principio, muy a pesar de ella, a generar cierta cohesión social o se fue insertando poco a poco en la agenda nacional. Eso va a trascender más allá de la película misma. Por otro lado, también con Roma sucede un fenómeno muy curioso, que es el hecho de que una película, como si fuera un despeje, ¿no?, de las matemáticas, penetra incluso en círculos políticos. Es decir, la política se metió dentro de la agenda de este filme y esto no sucedía prácticamente desde la época de oro de cine mexicano. Al final del día, a mí me parece que una de las últimas películas en las que se vio esto fue Dos tipos de cuidado, en el que incluso el gobierno de aquel entonces intervino para que se filmara la película, es decir, la mano entera, la mano completa en los términos de realizar una película y que una película se exhiba y que esto genere cohesión social. Creo que esto se dio en el camino. No me parece tanto que la película se lo hubiera planteado desde un principio, pero las cosas fueron saliendo desde este momento. Es decir, el simbolismo que implica el hecho de que la película sea exhibida en Los Pinos, el simbolismo que implica el hecho incluso de que la película no esté en las pantallas de las exhibidoras. Es decir, todo eso va generando un símbolo dentro de la película y se adocena con el tema que está hablando del Jueves de Corpus. Sí, le sirvió a la película un poco que no se exhibiera en las dos grandes cadenas, ¿no? Al final, ¿no? Para generar expectativa. Hizo mucha expectativa. Y también creo que los más afectados fueron ellos, porque yo estoy seguro, ya lo había dicho Jesús con anterioridad, que cualquiera que hubiera visto la película en Cinépolis o en Cinemex, después cuando se hubiera estrenado en Netflix, lo hubiera vuelto a ver, Sí, porque sí, así no, ha pasado, ¿eh? Sí, No, así Ahora- pasa ahora con el fíjate que- cine. Déjame decir algo nada más. Por favor. Por favor. Hay un embudo generado con toda conciencia para que las 96 salas, y ahorita se añadieron unas 10 más, Sí, son ya más de 100. que tienen Roma, digo, no la tienen en todos los horarios de un cine comercial. No hay boletos hasta enero en algunas salas. En fin, hay un embudo durísimo porque no es lo mismo tener 100 salas alternativas adaptadas a una película de alta exigencia tecnológica y que solo el duopolio, que es Cinemex y Cinépolis, tenía más facilidad para adaptarla que estas salas. Entonces lo que hicieron es crear un embudo de expectación y no todo el mundo podía ir a ver esa película. Entonces no era tan accesible a la gente, a pesar de los 3,000 gentes de Los Pinos o de las funciones múltiples en Morelia, etcétera. Y la película se ha estado viendo en cines desde finales de agosto, pero ha sido muy selectiva. Entonces, el hecho de tenerla con este embudo, el hecho de poner el camión en el que Cleo viaja a Nesa a buscar al novio embarazador y amenazante, que es un halcón además. Al patán. Ese lo pusieron en el cine Tonalá Hércules de Querétaro, ahora que estrenaron hace 15 días. su nueva sede.
el camión este de Cinemóvil, que me decía Sandra Karina, una amiga de Radio Educación, que ya fue a una de las funciones en el Festival del Cine del Puerto y que resulta que era un horno verdadero estar ahí, pero ahí reprodujeron los lavaderos para Sí, que ahí supiéramos has- cómo son las cubetas y los lavaderos y los Ha detergentes. sido ¿no? todo un fenómeno. Y, No es- pero- no solamente político, No, pero social. esta cosa de la mercadotecnia, yo digo que, y los kioscos cuando te regalan la guía roja del año 70. Sí, a mí todo me, eso, me todo gustaría eso, ahorita volver con eso. Yo creo a que, ver, todo que- esto es una super campaña mercadotécnica y no era para apoyar los estrenos en salas del circuito alternativo, como todo el mundo dice. No, Es toda una campaña de mercadotecnia Para Roma. para que le veas en Netflix. sí. Claro. Todo era para que el 14 de diciembre la atención de los mexicanos estuviera puesta en una sola película y no en las 80 que se ¿Te estrenaron en parece el que año. vayamos al Sí, inserto, mi querido sí, vamos a Sergio Raúl? ir justo un insertito de todo lo que ha generado en la sociedad, ¿no? Porque en las redes sociales ha estado candente este tema de Roma, ¿no? Y un poco también ha estado candente este tema de la diferencia de clases sociales y el racismo que se vive en nuestro país. Lo que pasa es que tenemos también la tendencia de no aceptar algo que es tan obvio que lo tenemos en las calles todos los días, que es el inmenso racismo que existe en este país. Ese racismo que es claro y evidente cuando se ve cómo está la distribución económica en este país. Cortina cerrada, exactamente. Una cortina que se está cerrando. Mira, tenemos ventajas y desventajas. Ventajas, pocas. Hay muchas cosas que se han suscitado a propósito de Roma. Uno de ellos es, entre muchas cosas, Yelitza Aparicio. ¿Qué Sí, más nos que tienes fíjate decir? que, digo, más allá de obviamente de que de lo que sucedió con ella y con el personaje y lo que representa, creo que ahorita lo que mencionaba muy bien Sergio Raúl es algo de lo que quizás no hay tanta conciencia, y es que en realidad todo esto fue parte de un mecanismo mercadológico. Netflix estaba detrás de todo esto y obviamente Alfonso Cuarón estaba detrás de todo esto. Él quería hacer, y yo se los comenté en algún momento, él realmente quería hacer de la proyección de Roma en salas, aunque fueran 40, el decir en Twitter que eran solo 40 era para provocar eso. Realmente eran tweets provocadores, La negociación fue en sugerentes, mayo, ¿no? no Que fue buscaban en decirte, mira, solo noviembre. estoy en 40. O sea, porque en realidad, aunque sí hubo un acercamiento con Cinépolis, sí hubo una negociación, etcétera, a mí me queda muy claro que en algún momento dijeron, ¿sabes qué onda? Ya no lo intentes, vamos mejor a decir que no quisieron. Y vamos con esto a provocar que toda la gente empiece a estar ahí al pendiente, toda la gente empiece a comentar, toda la gente empiece a pedir más salas. Las salas que no estaban enteradas empezaron a decirle, yo quiero proyectarla. Todo esto fue parte de esto para que, como bien dice Sergio Raúl, el momento en que llegara a Netflix también todo el mundo quisiera verla porque no habían podido acudir a las salas o no había cupo. Era parte de una campaña alrededor de una película que nadie niega sus alcances cinematográficos, sus virtudes como obra artística, pero que obviamente también se vistió de todo esto con toda la intención y toda la premeditación y ventaja. Sí, Tan era una campaña que se llamó Romatón. sí, hasta parece truculento, ¿no? O sea, truculento e innecesario, porque por un lado, pues sí tenemos una película muy cinematográfica que ni siquiera la distribuidora, y que en este caso es Netflix, y el director, productor, guionista, fotógrafo y demás, tuvieron como también la razón de ceder. O sea, de está bien, yo me espero tantos días o lo que sea, porque mi película es para que se disfrute en el cine, porque mi película es para que llegue a todo el público, ¿no? Que supuestamente es lo que alega Alfonso Cuarón en redes, ¿no? Sí me parece como hasta contradictorio con lo que promete o lo que busca con su película, pero bueno. Porque en algún momento Netflix no, Cinépolis se pronunció y dijo que le iba a poner en todas sus salas, ¿no? Y hay lugares donde pues solo hay Cinépolis y ya. Sí, ¿no? mira, yo creo que y también- nada más un con comentario. proyector digital, y es un despropósito en el sentido de que la película se gastaron un dineral en la producción de sonido, ¿no? Y bueno, al final de cuentas la vas a ver en una pantalla chiquita o en tu casa, que se va a perder todo eso, Gerardo. Mira, este asunto de a cuántas pantallas llegó, yo creo que dados los resultados de la película, ya sale sobrando, ¿no? Al final del día, el éxito de la película no se mide ya tanto en cuántas salas estuvo, sino en el impacto que ha ocasionado. Incluso los impactos hasta cierto punto ambiguos que ha tenido en las redes sociales, porque la plática en las redes sociales ha sido muy diferente entre sí, es decir, no ha generado como cohesión en ese sentido. Pero al final del día yo creo que sí va a ser un parteaguas en la manera en
cómo se puede ver un blockbuster mexicano. Es decir, al final del día es un blockbuster de un ganador del Oscar, nacido en México, que no estuvo en las grandes pantallas nacionales y sin embargo ha sido yo creo que una de las que aún así películas triunfó. más vistas, sin lugar a dudas, en lo que va de este 2018, probablemente no con boleto pagado, evidentemente no con boleto pagado. Y fíjate que hay un dato también muy curioso. En un periódico de circulación nacional, concretamente el periódico Reforma, entrevistaban a un vendedor de piratería y él comentaba que no era su gallo fuerte, su hit, la película, que incluso en esta red de vendedores de estas películas no estaban pidiendo, digamos, tantas copias de Roma porque no le tenían como tanta fe en los términos de negocio y no se lo tenían porque también vienen los grandes estrenos de fin de año. Y ahorita que entonces, al llegue la final de del Manolo día, Caro, la Perfectos película- Desconocidos, vas a ver cómo se vende la piratería. Bueno, seguramente, pero lo que pasa es que Roma son, más allá de lo que discutamos acá, las memorias de la infancia o un tema desde mi punto de vista ahí político Dilo, que dilo, aborda es la más fifí. película y en el asunto de la película de Manolo Caro, todos sabemos que los guiones se los dicta un Pomerania, ¿no? Entonces, Sí, No, bueno, yo en este Qué caso un malo remake eres. del En este remake caso, del remake. el caso, en este Pero caso, el el guion no guion es de de él, Pomeriano, ¿no? café. Sí, Hay una sí. cosa grave de la Sí. industria, ¿eh? Ya Nosotros casi nos estamos, enteramos. estamos terminando, así que Déjame decir vamos, algo vamos rápido concluyendo. y concluyamos una Sí. cosa. Yo pienso que yo te agarro el brazo cuando te... hay una cosa dura con la industria. No vamos a saber cuánta gente fue a ver Roma, porque casi Imposible, ninguna de sí. las salas en las que se proyectó reporta para Comscore, que es, digamos, la única empresa que va analizando los datos de cuánta gente ingresa al cine mexicano. Va a ser un misterio porque además Netflix no nos dice ni cuántos suscriptores tiene en México, ni cuánta gente va a ver la película. Entonces, va a ser como algo muy fantasmal la reacción de Roma, porque la vendieron antes de verla, no hubo boca a boca. El impacto social de la película. El impacto ecosocial al que te refieres fue de gente que no ha visto la película o de esos pocos que la vieron y después lo están como replicando. Pero bueno, yo me pregunto, ¿será la mejor película del año mexicana? Digo, la más cara sí es, porque costó 300 millones, más de 300 millones de pesos, mucho más. Y, A la altura de cualquier blockbuster. Ana y Bruno costó 103 millones de pesos. La de 5 de mayo, la batalla de Rafa Lara costó, Ana y Bruno de Carlos Carrera, 5 de mayo la batalla costó 95 millones de pesos. Roma costó 3 veces más que las películas más caras que se han hecho aquí en este país, porque está filmada aquí. Entonces, ¿corresponde a la mejor película del año? Yo Es preguntaría. una pregunta al aire. Esa es una pregunta al aire que ¿Es una no pregunta sé al aire? si Yo, desde mi punto de vista, yo creo que es muy difícil, porque digo, también hay una yo desproporción en sí cuanto a podría decir presupuestos. que no lo sé. hablando de muchas otras cosas que tiene la película, yo sí creo que es la mejor Yo también película creo que es del la año, mejor. ¿no? O sea, Yo sí me también parece creo. que más allá de todo lo que hemos dicho aquí, tiene un montón de virtudes, eso nadie lo puede negar, ¿no? A mí, por ejemplo, no me enloquece la interpretación de Yalitza Aparicio, ¿no? Creo que incluso se ha hablado mucho más de lo que realmente hay en pantalla, ¿no? Me parece más destacada Sí. la participación de Marina de Marina Tavira, por Tavira es mucho ejemplo, mejor actriz, me parece claro. mejor, ¿no? Pero bueno, eso está más allá Yo- del bien y el mal, ¿no? Me parece que hay películas muy buenas contienen mucho menos presupuesto, como Hasta los Yo- dientes, por ejemplo, que es un documental. Es un gran Ahora, documental. de lo- Pero ahí hay, Sí. compararlas es complicado. Es ¿no? complicado. Si me Hablando de permite oficio, creo responder- que sí, Roma es de lo mejor que yo he visto, no solamente en el año, sino a Si me varios permite años, responder ¿eh? la pregunta, yo también creo que es la mejor película del año mexicana. Coincido con que tiene muchas virtudes. Incluso trasciende esta cuestión de la parte narrativa. Yo hablaba en el programa anterior de que la dirección de arte incide en la emoción del público, en el que tiene un lenguaje cinematográfico muy limpio, muy claro. Y yo sí le compro este discurso político desde los zapatos de quien viene. O sea, yo entiendo eso. Yo creo que sí es la mejor película mexicana, pero también entiendo que es una película que tiene otras condiciones en su gestación. Es decir, también podría entender ese contrapunto. Y creo que Roma no va a ser un tema de coyuntura. Me parece que sí se va a quedar un rato en los anuarios de cuando se hable de aquel 2018 en el que Sergio Raúl y Anaís Sí. vinieron al programa. Bueno, y también va a Ah, sí. depender de cómo madure, ¿no? No sé, pensaba en mis sobrinos, cómo la van a recibir ellos en 20 años. Entonces creo que puede trascender, más que cualquier otra cosa, creo que es una película trascendente, como ya también lo había comentado. Y es muy importante que creo que todo el mundo la vea, ya sea en la plataforma de streaming o en el cine si es que pueden, Pirata. o en pirata, pero no Pirata. creo. No creo. No, Está nunca en la recomendamos la No, No película. la vean, creo que ahí hasta no la vean, incluso ahí no la nos vean. hace repensar justo en el consumo que, bueno, reitero, en el consumo que tenemos nosotros como
como público del cine mexicano, si a lo mejor también va a abrir, perdón, como oportunidades para justo cerrarle las puertas a la piratería con esta como exhibición rápida en Netflix. Debería haber sido, aunque tampoco es una plataforma que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Entonces, como que Claro. es un momento, creo, para pensar muchas cosas de cómo, en qué condiciones nosotros consumimos nuestro cine. Yo diría dos cosas, ¿no? La primera es obviamente que algo que ya había yo comentado, a mí me parece que, como bien dice Anaid, es una película que más allá de discutir sobre, creo que es indiscutible los valores cinematográficos que tiene y el portento cinematográfico que nos entregó Alfonso Cuarón, pero creo que sí es importante poner atención al plan que crearon de distribución y de promoción de la película. Y es ahí donde también yo sí estoy un tanto en desacuerdo en no poner atención a todo el fenómeno que lo rodeó, a cuántas salas llegó, a cómo se manejó en redes, etcétera, porque creo que eso es realmente importante, porque fue una película que se está volviendo exitosa, como tú lo quieras ver, que la gente tiene en el colectivo popular, que está ahí clavada y que no sucede con el cine mexicano, que no es comercial, ¿no? Que no tiene esta mercadotecnia detrás. Aquí crearon algo importante, entonces creo que así como sucedió en su momento con Amores Perros, que tenía muy claro Alejandro González Iñárritu cómo lo iba a vender y cómo lo iba a posicionar y hasta dónde lo iba a llevar, creo que con Roma se creó un sistema muy importante para promocionarla, entonces hay que poner atención a todas las piezas que hubo detrás para que la película llegara a donde está llegando y que además, como les decía, como sistema de distribución se le adelantó sin quererlo tal vez a lo que yo alguna vez supe que planteaba, que tenían en la cabeza los ejecutivos de Disney, que no sé si lo van a llevar a cabo, que era el de estrenar películas de manera simultánea en distintas plataformas y que podría representar muchas cosas. Pues ahí está. Es simplemente una grandilocuencia narrativa y un gigantismo, tanto en lo cinematográfico, como en todo este asunto de la industria y la mercadotecnia y la venta, pues, directa de Hollywood, que entonces yo prefiero quedarme con películas chiquitas como La Negrada de Jorge Pérez Solano, como Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón, o como La misma Camarista de Lila Alvilés, que toca un tema exactamente cercano, con una actriz que ya habíamos visto en Espiral, de Pérez Solano, por cierto, también, y que ganó Morelia este año, y que es una gran película que no hay que perder de vista. Entonces, yo digo, sí, qué bueno que haya películas muy grandes, pero qué bueno que al mismo tiempo con pocos recursos y con mucho menos dinero, pero un porcentaje ínfimo de eso, se hagan películas mucho más interesantes y que reflejen el momento mexicano. ¿Pero no te gustaría que esta tuviera la parafernalia ahí mercadológica Fíjate detrás? que ya nada más para concluir esto, porque ya se nos acabó el tiempo, hay una película en el Festival Internacional de Morelia muy interesante que tiene que ver, que se llama El ombligo de Yenani, que tiene que ver justamente con una madre y una hija que van a vivir a una casa como servicio doméstico. Pues yo y ahí se va nomás desarrollando esa diría historia. únicamente para terminar que Roma un poco paga una factura, una deuda que tenía el cine mexicano con el costumbrismo, que hace mucho que no lo abordaba. Pues y ahí eso es lo lo que tienes. yo sí le compro a Roma. Sí, muchísimas gracias, Anaí, por estar aquí con Gracias por nosotros, invitarme. rodeada de hombres, ¿no? Que no te Directo dejan de la hablar a revista veces. Empire. Bendita Jesús, entre los hombres. bendita entre los hombres. No, Jesús, pues al contrario, siempre es un placer estar con se ustedes. está acabando el año, mi Se me querido nota la Gerardo alegría, Gil. ¿no? Siempre es un El placer Grinch estar de acá. la Marquesina 22. Por supuesto que sí, más faltaba. Y aquí tenemos a Sergio Raúl, nuestro Santo El Claus. Santo Claus de la Marquesina 22. Pues feliz año, feliz Navidad y vean mucho cine. Pues sí. Vean Roma y vean mucho cine. Pues ahí lo Mexicano. tienen. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.